Buenas tardes, doctora, compañeros. Soy la doctora Miriam Puebla y les voy a presentar el tema de anemias hemolíticas adquiridas. Dentro de este tipo de anemias vamos a tener una clasificación en tres, que son las autoinmunitarias, las isoinmunitarias y las inmunoalérgicas. Y aparte vamos a tener la que es las mixtas, pero esta es una enfermedad, bueno, esta la puse aparte, no la contemplan dentro de esta clasificación. Dentro de las autoinmunitarias, estas van a ser anticuerpos dirigidos hacia los eritrocitos, son las más comunes. Las isoinmunitarias es por un contacto entre anticuerpos y plasma que son incompatibles, como en el caso de la incompatibilidad materno-fetal. Y las inmunolérgicas, que estas son regularmente asociadas a un fármaco, a la exposición a un fármaco. Entonces vamos a empezar con las autoinmunitarias. Estas van a causar una anemia hemolítica extravascular. Se van a presentar aproximadamente en 1 a 3 de cada 100,000 habitantes. No son muy comunes. Y pues se van a destruir los eritrocitos, las hematíes, en presencia de autoanticuerpos que se forman. Vamos a tener de dos tipos. La primaria, que es en ausencia de una enfermedad, solamente es esta anemia hemolítica, y la secundaria, pues que es asociada a otra patología, como los síndromes linfoproliferativos. Y los vamos a dividir en dos según el tipo de anticuerpos que los linfocitos estén produciendo, que van a ser anticuerpos calientes o fríos. Y esto se va a dividir por el punto de corte que tienen a la temperatura a la que se van a activar. Es decir, los anticuerpos calientes se van a activar a una temperatura de 37 grados y los anticuerpos fríos pueden llevar a cabo hemólisis hasta 34 grados, pero su temperatura óptima es la de 4 grados. Entonces, los pacientes que están expuestos al frío, pues van a desarrollar estos tipos de hemólisis. Y los anticuerpos calientes se van a identificar porque van a ser IgGs de isotipo 1, mientras que los anticuerpos fríos van a ser IgMs. Las anemias hemolíticas más comunes es por anticuerpos calientes. Y dentro de su fisiopatología, vamos a tener que los linfocitos van a empezar a producir estos anticuerpos, estos autoanticuerpos que van a atacar la membrana del eritrocito y la van a ir destruyendo. Además que va a estar implicado el complemento en la lisis en el hígado y en los anticuerpos fríos. Y aquí les puse una lista de los anticuerpos que están involucrados. Los de IgG, pues ya como les mencionaba, son los más comunes porque están ligados a los anticuerpos calientes, hasta en un 80% se van a presentar, seguidos de la IgA en combinación con IgG en un 20%, la IgA sola en 5% y los anticuerpos y el resto pues van a ser IgG más el complemento, lo que se puede identificar. Entonces, se va a formar un complejo se va a activar el complemento mediante el complejo de C5 y C9 en la superficie de los eritrocitos. Estos van a atacar, como les decía, la membrana, la van a ir deformando y esto va a provocar una hemólisis intravascular, va a disminuir la aptoglobina y dentro del cuadro clínico se va a traducir como hemoglobinemia y hemoglobinuria. Cuidado con la hemoglobinuria, que se puede confundir con hematuria. Y por medio del complemento también se va a llevar a cabo una lisis osmótica, donde vamos a ver la activación de C3D más el autoanticuerpo de Ig1. En cuanto a los anticuerpos, los autoanticuerpos calientes, vamos a tener que el eritrocito va a tener un fragmento, el fragmento FC, que va a ser identificado por los macrófagos. Estos macrófagos activados van a fagocitar a los eritrocitos y esto sumado a la opsonización del complemento por medio de la activación de IgG más C3D, pues es lo que va a llevar a cabo
la hemólisis. Y esa deformación que se va a ir dando en la membrana del eritrocito va a hacer que cambie su forma de una forma normal, bueno, bicóncava, ovalada, a pasar a ser un esferocito. Que aquí les puse la forma del esferocito y este es el eritrocito normal. Entonces, al haber esta deformación, pues ya no va a ser tan fácil que el eritrocito pase por los sinusoides esplénicos y aquí es donde se va a llevar a cabo la hemólisis, llamada una hemólisis tisular. Y si a esto le sumamos que esos macrófagos que se activaron van a ir digiriendo la hemoglobina que se vaya soltando durante este proceso de hemólisis, pues en el cuadro clínico vamos a ver esplenomegalias e ictericias. Ahí va a haber pues un aumento de la bilirrubina indirecta. Y en este frotis, estos son los eritrocitos normales, y este que está marcado y que es un punto totalmente rojo, pues estos van a ser los esferocitos. Entonces, en el diagnóstico, pues vamos a tener los signos característicos de anemia, que es palidez, fatiga, disnea, etcétera, etcétera. Más, y si en el caso de que sea una anemia hemolítica aunada a algún otro padecimiento, pues podemos encontrar fiebre y dolor articular o algún otro tipo de manifestación. Más la hemoglobinuria, como les mencionaba, hay que hacer diagnóstico. No, bueno, pensar en que puede ser una hemoglobinuria y no quedarnos solamente con que es hematuria y ya. Y pues la aptoglobina va a estar disminuida. Y el diagnóstico se hace mediante la prueba de Coombs directa, de preferencia en gel. Y pues vamos así como está esta de la imagen, vamos a ver que aquí los que no alcanzaron el fondo fueron los eritrocitos de IgG y de C3d, entonces pues sabemos que es positiva ante estos dos. Los anticuerpos calientes pues van a identificar a IgG y puede estar presente o no el C3d, en este caso pues sí está presente. Y en los anticuerpos fríos va a ser IgM. Y también se puede realizar una citometría de flujo y ELISA. Sí, los anticuerpos fríos, perdón, puede estar IgM o no, pero el complemento es el que nos va a dar la pauta de que es un anticuerpo frío. Y en esta tablita, pues, les hacen la comparativa entre los anticuerpos fríos, los calientes, y la hemoglobinuria fría paroxística, que esta la vamos a ver más adelante, con su incidencia y el anticuerpo que vamos a encontrar. El tratamiento, en el caso de los anticuerpos calientes, va a ser un esquema de corticosteroide. Aquí nos marcaron prednisona con una dosis inicial de 1 gramo hasta que las concentraciones de hemoglobina sean normales o lo más normal posible a los puntos de corte, a los niveles estándar. Y esto se va a llevar a cabo aproximadamente en 1 a 3 semanas. Después de esto, debemos de hacer una reducción escalonada. Aquí nos marca que sean de 20 a 30 miligramos al día, pero esto dividido en 4 semanas. Y posteriormente para el seguimiento, 5 miligramos cada mes. Y si este tratamiento con corticosteroide no resultó efectivo o no tuvo un resultado pobre, entonces pues se empieza a valorar la esplenectomía. Pero además, después de la esplenectomía, a los pacientes se les tiene que seguir dando un cuadro de prednisona a la dosis mínima. Y bueno, esto era lo que les decía, que primero tenemos el tratamiento de primera elección, va a ser el de prednisona, y después, si esto no tuvo el resultado esperado, pues empezamos a valorar si se realiza una esplenectomía o si se puede dar algún otro tratamiento con algún inmunosupresor o con algún inmunomodulador. Ajá. Esas fueron las generales de las anemias hemolíticas. Vamos a entrar adquiridas, vamos a entrar específicamente con el caso de los anticuerpos calientes. Estos anticuerpos, estas anemias por anticuerpos calientes son más comunes, ya lo habíamos mencionado,
Y estos sí pueden estar asociados a algún otro trastorno linfoproliferativo, por ejemplo, la leucemia, y en menor medida está asociado a infecciones virales. Realmente los anticuerpos fríos son los que están asociados a infecciones. Estos son más enfermedades sistémicas. Ya habíamos mencionado que se van a identificar anticuerpos IgG y estos no, IgG1 más específicamente, y estos se van a dirigir a todo el sistema RH. Es por esto que las transfusiones pues no están indicadas dentro del tratamiento para las anemias hemolíticas de anticuerpos calientes. Estas van a producir una hemólisis fulminante y pues van a ser una urgencia. El cuadro clínico que nos va a dar va a ser insidioso, va a tener los datos clínicos de cualquier anemia, la palidez, etc. Y además se va a sumar la ictericia, las orinas oscuras, color marrón, hepatoesplenomegalia, esto es lo que nos puede diferenciar de un proceso linfoproliferativo, nos da esa pauta, dolor abdominal, pérdida de peso y en casos más severos y como complicación se puede llegar a presentar un síndrome coronario agudo. Y dentro del diagnóstico vamos a encontrar las concentraciones de hemoglobina cercanas a 5 gramos sobre decilitro, es muy bajo. Los reticulocitos de un inicio van a estar bajos y pues conforme vaya avanzando el cuadro se van a ir recuperando o van a estar más aumentados. La bilirrubina indirecta va a estar aumentada y esto nos va a ir hablando conforme vaya aumentando la bilirrubina indirecta, es que va a aumentar a la par de la hemólisis y pues la disminución de la aptoglobina que ya habíamos mencionado. El tratamiento, pues, el pilar de corticosteroides y además el suplemento de ácido fólico. Estos dos elementos sumados es lo que nos va a ir dando el aumento de la hemoglobina. Ya que llegamos a un nivel normal de hemoglobina, entonces debemos de llevar a cabo una reducción gradual de estos corticosteroides y valorar mediante los niveles de bilirrubina indirecta. Si estos ya están normales, ya no ha habido un aumento, entonces ya podemos decir que pues se dio el cuadro y quitar los corticosteroides. En el caso de que haya resistencia o dependencia a estos corticosteroides, pues podemos dar anticuerpos anti-CD20 como rituximab. Valorar si no se espera, si no hay una respuesta adecuada, entonces valorar si se realiza una esplenectomía y como ya les había dicho, se debe dar una dosis baja de corticosteroides como mantenimiento. También se puede indicar un inmunosupresor o un inmunomodulador. Y los eritrocitos, esto es lo que les decía, que si en el caso de que se realice una transfusión, pues estos eritrocitos se van a hemolizar al igual que los del paciente, porque los anticuerpos van contra todo tipo de RH, no importa. Entonces no tiene mucho sentido realizar una transfusión. Y dentro de estos anticuerpos, dentro de estas anemias por anticuerpos calientes, vamos a tener el síndrome de Evans. Se presenta de un 0.8 a un 3.7%, es muy baja la incidencia. Está asociada a otras enfermedades pues un poco más comunes, como la colitis ulcerativa, pero también está asociada pues a otras enfermedades autoinmunitarias. Esta se va a llevar a cabo por un defecto en la eliminación de los linfocitos por una mutación de Fas ligando. Este síndrome de Evans se va a caracterizar por 2 puntos. La anemia hemolítica y además el paciente va a presentar trombocitopenia. Y como signo clínico puede presentar un sangrado en mucosas, en una literatura decía sangrado ligero en mucosas y además petequias. También está asociado al síndrome de Canal-Smith o ALPES, por sus siglas en inglés, que es una enfermedad linfoproliferativa.
El diagnóstico diferencial que se debe de hacer es con púrpura trombocitopénica, con el de aglutininas frías o por una anemia asociada a fármacos. Su primera línea de tratamiento van a ser pues los corticosteroides. Al fin y al cabo es una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Y otro padecimiento es la anemia hemolítica por IgA. Estos van a estar presentes, la presencia de IgA va a estar en el 14% de los pacientes, más o menos, y se va a asociar en combinación con IgG o con IgM. Igual va a haber una activación del complemento y esta no se va a diagnosticar por medio de CUMS, como la prueba de CUMS, como las anteriores, sino por el examen directo de la antiglobulina. Ahora vamos a pasar a los anticuerpos fríos. ¿Alguna duda antes de pasar a los anticuerpos fríos? ¿Quieren que me regresen algo o me sigo? No, que está bien. Ok, entonces vamos a pasar a los anticuerpos fríos. Esta, a diferencia de los calientes, los calientes son por IgG. Estos van a ser, estos anticuerpos fríos va a ser por una activación del complemento. Y como les mencionaba, que estos sí están asociados a infecciones. Y su punto de corte es de entre 0 a 34 grados, siendo su óptimo térmico el de 4 grados. Estos anticuerpos, el cuadro de los anticuerpos fríos va a ser precedida por signos infecciosos, también está muy ligado a infecciones de las vías respiratorias. Va a ser un episodio desencadenado por frío, evidentemente, y este evento puede ser por anestesia prolongada, por ejemplo, o un paciente que ya está entrando en hipotermia. Vamos a encontrar, y al igual que en los calientes, niveles de hemoglobina muy bajos, cercanos a los 5 gramos sobre decilitro, la hemoglobinuria igual, y aquí vamos a empezar el cuadro no son petequias, no son hemorragias, sino las extremidades van a estar frías, puede haber una acrocianosis, y esa acrocianosis se puede llegar a complicar en una necrosis. Ictericia también, menos común, pero se puede presentar, y dolor en abdomen, espalda y en las extremidades. No solo inferiores, también superiores. Pero aquí el tratamiento, no hay tratamiento porque su recuperación es espontánea. O sea, el cuadro me parece un poco más evidente, pero pues la recuperación es espontánea. Y dentro de estas anemias por anticuerpos fríos, vamos a tener a la hemoglobinuria paroxística fría o frigo, también así la pueden encontrar, hemolicina bifásica de Donald Lannister y no sé, tiene como 4 nombres más. Esta también está asociada a los pacientes pediátricos por infecciones como la sífilis congénita. Es común por esto o alguna otra infección viral o bacteriana. Igual va a presentar una hemólisis severa, aguda, y aquí vamos a encontrar un anticuerpo IgG1 y va a ser bifásico, es decir, se va en temperaturas pues no tan bajas, se va a fijar al complemento y la hemólisis se va a llevar a cabo en un lugar caliente. Entonces, era lo que les mencionaba, en temperaturas bajas se une al eritrocito, pero pues la hemólisis la lleva a cabo en otro lugar, en la circulación central. Y cuando este eritrocito que va marcado llega a la circulación, el anticuerpo se disocia y es la cascada del complemento la que va a producir, la que va a llevar a cabo la hemólisis. Y dentro de su cuadro va a ser una aparición aguda de escalofríos, posteriormente se va a presentar fiebre, dolor lumbar, dolor abdominal y las orinas oscuras, color marrón, va a ser después de la exposición al frío.
A veces si este cuadro es secundario a una enfermedad, a una infección, pues va a empezar a ceder de acuerdo a cómo se trate la etiología principal, o sea, la infección, la etiología causante, como en el caso de la sífilis. Y si no, pues si no está asociada, si es primaria, si no está asociada a alguna otra patología, entonces el cuadro pues se va a autolimitar. Y conforme, en el caso de la sífilis, conforme se pueden seguir presentando crisis, pero no precisamente van a manifestar todos los síntomas. Y para hacer el diagnóstico por laboratorio tenemos el test de Coombs, la prueba de Coombs directa. Durante la crisis nos va a salir positivo el C3 y va a salir negativo la IgG. Y el test de Donat-Lannister, que va a marcar la hemolicina bifásica. Entonces, pues como les decía, si la enfermedad, si esta anemia es secundaria a sífilis o alguna otra infección, pues va a responder según el tratamiento. Y pues realmente solamente lo que podemos hacer es evitar que este paciente se siga siendo expuesto al frío, calentar la habitación, que tenga su mantita caliente, el uso de guantes es importante y de calcetines se recomiendan de lana porque pues son más calientes para evitar esta acrocianosis. Otra patología de los anticuerpos fríos son las aglutininas transitorias. Esta pues se va a presentar durante infecciones igual. Está asociada a la criopatía o a la acrocianosis, y al igual que la anterior. En la prueba de Coombs va a salir positiva, vamos a tener los títulos de los anticuerpos altos, o sea, la IgG va a estar alta, o la IgM, según, y pues la aglutinina la prueba de aglutinina fría en suero se va a llevar a 4 grados, que es su punto de corte, y pues es de resolución espontánea. Esta no hay mucho que decir al respecto. Y tenemos las aglutininas permanentes o crónicas. En estos casos va a ser por una mutación genética. Aquí están los genes, el KMT2 y el CART11. Y se van a secretar anticuerpos anti-I, estas son inmunoglobulinas también. Y vamos a encontrar que la aglutinina fría en suero es muy alta, también la prueba se va a hacer a 4 grados. Y podemos encontrar las inmunoglobulinas IgM en primera instancia, con sus isotipos kappa o lambda, después la IgA y por último la IgG. Lo más común es que esta sea por un anticuerpo IgM. Y esta se va a parecer mucho a la enfermedad de Waldenström, que esta está asociada a una enfermedad linfoproliferativa también, a un linfoma no Hodgkin, y pues tenemos que hacer diagnóstico diferencial con esta enfermedad. Entonces, pues las medidas igual, al fin y al cabo es una hemólisis por anticuerpos fríos, entonces el calentar la habitación, el tener al paciente calientito, a buena temperatura. Se pueden dar inmunosupresores o citostáticos como la ciclofosfamida, o se pueden dar el anti-CD que ya habíamos visto hace rato. Y este se va a usar durante un largo tiempo, su reacción no es inmediata, pueden pasar hasta 2 meses para que empecemos a ver un efecto positivo en el paciente. Y tenemos el equilizumab, que va a ir directamente sobre el complemento, pero también tiene que pasar un periodo medianamente largo para que empecemos a ver efectos. Y en estos casos no está indicada ni la corticoterapia ni la esplenectomía. Y bueno, al igual que en todas las patologías por anticuerpos fríos. Y pues como profilaxis, tener al paciente calientito. Otro tipo de aglutininas que aglutininas,
creí que lo estaba pronunciando mal, perdón, que vamos a tener están las que asociadas a otras enfermedades sistémicas, pero estas tienen la característica de que son episódicas. Es decir, cuando empieza a llegar el invierno, cuando comienzan los cambios de temperatura hacia frío, los pacientes van a empezar con estas crisis. Entonces, si tenemos un paciente con cirrosis, por ejemplo, y que nos dice y que empezamos a ver que apenas llega el invierno y tiene una crisis y el siguiente año es otra crisis y así y cosas por el estilo, es un patrón, pues podemos empezar a sospechar de las que es una aglutinina fría policlonal crónica, o sea, una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Esas fueron las autoinmunes. Acuérdense que les había dicho que en la clasificación teníamos a las isoinmunes y a las inmunolérgicas. Y dentro de las inmunolérgicas, estas ya les había dicho que se desencadenaban ante la exposición de un medicamento. Y lo que va a pasar es que ese fármaco lo va a detectar el cuerpo como si fuera un antígeno y cuando están acopladas a las proteínas de transporte, a la albúmina o a la glucoproteína ácida alfa 1, dependiendo. Y estos anticuerpos se van a activar solamente en presencia del fármaco. A veces no precisamente se va a presentar la crisis en la primera administración del fármaco, pero sí en las posteriores. Y aquí puede intervenir o no el complemento. Entonces, esto era lo que les mencionaba, que en primera instancia o de primera administración no puede haber ninguna manifestación clínica y conforme se vaya administrando este fármaco o se vayan repitiendo las dosis, entonces el cuadro puede ir evolucionando y puede llegar hasta el shock o una falla renal aguda o una hemoglobinemia. Cuando realizamos la prueba de Coombs directa, pueda estar presente IgG y pues puede o no estar el complemento. Y se hace una prueba de aglutinación en presencia del fármaco para confirmar el diagnóstico. Estos son los fármacos que más comúnmente pueden llegar a ser este tipo de crisis hemolíticas. Las sulfamidas, los derivados de las penicilinas, hidralazina o algún otro neoplásico. Y por último, tenemos las anemias hemolíticas mixtas. Esta es una enfermedad rara, de hecho es una enfermedad huérfana, ahí fue donde encontré la información. Y va a estar presentes tanto anticuerpos calientes como anticuerpos fríos. ¿Por qué creen que se llaman mixtas, no? Va a estar IgG e IgM, van a provocar una hemólisis crónica grave, va a representar menos del 10% de los casos de las anemias hemolíticas, más específicamente es un 7%, y es de la raza caucásica, es decir, se va a presentar en Europa y del Río Bravo para arriba. Dentro de su epidemiología, en las mujeres adultas es más común y en la infancia va a ser en varones y va a tener dos picos de edades para la infancia, los menores de 2 años y los mayores de 12. Esos son sus dos picos. En la mayoría de los casos es idiopática y hasta en un 20 a 30% va a estar asociada a lupus o algún linfoma. Es una hemólisis brusca con una anemia intensa con valores menores o iguales a 5 gramos sobre decilitro igual. Al realizar una prueba de Coombs vamos a encontrar el IgG y además vamos a encontrar el complemento. Van a estar las dos. Si sospechamos de que es, de esta anemia mixta, se realiza la prueba de antiglobulina directa, igual para IgG y el complemento C3 va a estar elevado, y el IgM. Y esta se puede presentar no solamente la hemólisis, sino también el síndrome de Evans, o sea, las petequias, la trombocitopenia, la exposición al frío que va a detonar todo esto. Y el tratamiento es como si fuera una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. O sea,
el primer pilar va a ser los corticosteroides, posteriormente la esplenectomía si no encontramos, no llegamos al resultado deseado. Y pues la profilaxis evita la exposición al frío, ¿no? Entonces, recordando el tratamiento de los anticuerpos calientes, va a ser a base de corticosteroides, la prednisona, empezando con 1 miligramo, su suplemento de ácido fólico y después la reducción gradual hasta encontrar la bilirrubina indirecta, pues que esté en su valor normal. Y ya empezaríamos con el caso clínico. ¿Quieren que siga con el caso clínico? ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Qué? No, doctora, qué bueno que ella tiene micrófono porque me sentía como vagando solita. Ya sé. Sí, ¿alguna duda entonces? Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, lo tomaré como un... Creo que no, doctora. ¿Segurísimos? Ahorita con el caso clínico, a ver si salen. Bueno, A mí no me queda un poquito. Ajá, sí, adelante. Que no quedó un poquito claro, alguien iba a decir algo. Acerca de locos. ¿De qué? ¿Acerca de qué, perdón? Hola. Es que no entendí cómo, bueno, sí lo había leído de los autoanticuerpos bifásicos que Ajá. que se usan como a temperaturas bajas. Ajá. Y pues que la hemólisis la causan a temperaturas altas. Ajá. Así. Pero ¿cómo es que llega, o sea, cómo es que se hace esa fijación? Pues O precisamente eso, cómo el es que el cuerpo complemento. llega como a esa temperatura para que... O sea, primero se va a pegar al eritrocito por... Ahorita te enseño la imagen. Espera, porque estaba en las primeras. Aquí. Primero se va a pegar al eritrocito por el fragmento FC y así o sea, lo va a dejar marcado y así va a continuar por la circulación. Cuando llega a circulación central es cuando se va a separar de este eritrocito y entonces el complemento es el que va a llevar a cabo la hemólisis. Es decir, ajá, exactamente, se fija a temperaturas de 34 grados y... Sí me escuchan, ¿verdad? Todavía. Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Se fija a temperaturas de 34 grados y por eso generalmente la fijación ocurre en los sitios donde tenemos el cuerpo más frío, que generalmente son extremidades inferiores o que puede ser pues incluso en las pompas o sobre todo extremidades inferiores. Entonces, por eso es que parte de lo que comentas, compañera, como profilaxis es evitar que el paciente que tiene este padecimiento tenga exposición a frío o que esté frío y pues usar precisamente calcetitas calientes o guantes incluso cuando está expuesto al frío. Porque a esa temperatura, 34 grados, puede llevarse la fijación del complemento y ya cuando el eritrocito que ya se marcó, por así decirlo, por el complemento empieza a circular por el resto del cuerpo, donde ya la temperatura es normal, es decir, en corazón, es decir, en intestino o demás, pues es donde empieza a hemolizar. Por eso es que, y todo esto ocurre pues a la velocidad de la circulación sanguínea, por eso es que evitar la exposición al frío es parte de las medidas preventivas pues para este tipo de hemólisis. No sé si queda más o menos claro. O sea, se da la fijación del complemento en los sitios donde el cuerpo está más frío. No sé si de pronto ustedes tienen las manos frías. A lo mejor si se Yo toman... Ah, si ok, se sí, toman... es que como... Ajá. ¿Sí? Bueno, pero ya quedó claro, ¿no? Pues yo espero que sí. Sí, gracias.
Ah, ok. Entonces, parte de lo que es así súper importante que les quede claro es que las anemias hemolíticas autoinmunes precisamente generalmente vienen acompañadas por algo más, ya sea una infección, ya sea un linfoma, ya sea alguna otra enfermedad o una enfermedad autoinmune. Entonces, ya cuando se presenta una anemia hemolítica, si es autoinmune, pues hay que buscar la causa. No solamente se trata de tratar la anemia hemolítica o de corregir la anemia y la hemólisis, sino de buscar qué fue lo que lo causó, porque pues puede, si no tratas lo que lo está causando, pues va a haber recidivas, va a haber recaídas y pues el paciente va a estar prolongando su tratamiento para a lo mejor la enfermedad de base. ¿Vale? Entonces, si quieren, vemos el caso clínico. Ok. Este es un paciente femenino de 10 años, acude a consulta por presentar signos de anemia, palidez, la hemorragia ligera que les había dicho, va a presentar petequias, va a presentar ligera hemorragia de mucosa nasal y oral. A la exploración física se rectifican estos datos, la palidez, las lesiones hipercrómicas en tórax, espalda y miembros superiores. Y se corrobora la hemorragia en mucosas. Se realizan estos estudios y nos llama la atención que hay hemoglobina de 6.4 cuando lo normal para su edad, recordando que tiene 10 años, debería de ser de 13.5. Las plaquetas lo expresaron así en 20 por 10 a la 9 y lo busqué, el rango normal debería de ser de 300, entonces pues es bastante evidente la disminución. Los reticulocitos en 0.05%. Se realizó un frotis y encontraron esferocitos y se realizó una prueba de anticuerpos antiplaquetarios y encontraron IgG. Igual que la prueba de Coombs directa, pues fue positiva para esa IgG. Se comenzó a sospechar de síndrome de Evans por precisamente las petequias, los signos de anemia, la hemorragia en mucosas, la trombocitopenia que aquí se estaba manifestando, la hemoglobina pues bastante baja, ¿verdad? Y que teníamos anticuerpos antiplaquetarios para IgG, o sea que es algo de, es una anemia por anticuerpos calientes. Entonces, por eso se empezó a sospechar del síndrome de Evans y se inició tratamiento con esteroides y el danazol, que es un inmunomodulador. Y con una respuesta pobre se dio a la paciente de alta y al mes regresa con un cuadro de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, la valora neurología y se realizan nuevamente otras pruebas de laboratorio y encontraron trombocitopenia severa. Entonces, con el antecedente que ya se tenía, más esta trombocitopenia severa, pues ya se confirma el diagnóstico de síndrome de Evans. Además que la paciente empezó a presentar vasculitis en el antebrazo. Recuerden que también las petequias se estaban presentando y las lesiones hipercrómicas en extremidades superiores. Se descartó que el proceso autoinmune estuviera activo al momento en el que se realizaron las segundas pruebas y por el cuadro neurológico y el hecho de que las IgG estuvieran positivas, más todo lo que ya hemos mencionado, se hizo diagnóstico diferencial con lupus eritematoso sistémico, este se descartó y en efecto se trató y se diagnosticó y se trató como un síndrome de Evans. Ante el antecedente de una pobre respuesta a los esteroides y al danazol, y por la edad que tenía la paciente, pues decidieron realizar esplenectomía y se quedó con el esquema de esteroides a una dosis mínima de 10 miligramos. Y ya, eso fue todo por mi parte. Muy bien. De este caso clínico, ¿qué es lo que les llama la atención en la biometría o en el laboratorio inicial? ¿Puedes regresar a la pantalla de donde presentas el caso?
Creo que salió de la reunión. Ah. Ah, no, ya regresó. No, doctora, es que está tardando en cargar. Ah, ok. Creo que sí lo están viendo, ¿no? Ajá, pero en el Sí. caso clínico, sí ya lo Ahí. vemos. Ahí está. ¿Qué es lo que le llama la atención de esos laboratorios? A ver, por lista, vamos a preguntar. A María Belén Insunza, ¿qué le llama la atención de esos laboratorios? ¿Sí están o no están? Pues Parece que no va. Los Bueno, valores el conteo de reticulocitos es muy bajo. ajá. Sí, doctora, Exactamente. perdón, es que se tarda mucho en desactivar mi micrófono. Ah, ok. Bueno. Ajá, entonces el nivel de reticulocitos, como es una anemia hemolítica, pues esperaríamos que estuvieran aumentados y esos están en 0.05. ¿Qué condición creen que pudiera tener que haga que, a pesar de ser una anemia hemolítica, porque si tiene un CUMS positivo, haga que esos reticulocitos estén tan bajos? no se escuchó, doctora. ¿Qué condición creen o pudiera tener esta paciente para hacer que la respuesta medular no sea la correcta? Pues O sea, una anemia hemolítica, por definición, tiene reticulocitosis, ¿no? Porque hay destrucción acelerada de los eritrocitos, pero pues hay una buena función medular. Y en este caso no hay reticulocitosis. Sabemos que es hemólisis porque pues, le hicieron los anticuerpos, sí le hicieron CUMS, ¿no? Salió ahí Y salió y positivo fue para caliente. IgG. Ajá. Entonces, pues sí es una hemólisis. Tenía los otros parámetros también de hemólisis elevados, supongo. Ajá. Sí, tenía trombocitopenia. Solo la trombocitopenia no es en sí un parámetro de hemólisis. ¿Qué otro parámetro de hemólisis ahí falta? Aparte de los reticulocitos y la hemoglobina. La hemoglobina, ¿qué otro me falta? Lucía Barreto. Puede ser la bilirrubina Ajá, las bilirrubinas. y la ¿Qué cuál lactato deshidrogenasa. exactamente? ¿Ese sí lo pusiste o no? No, no venían los niveles de, o sea, en la presentación sí, pero en el caso no venían los niveles de bilirrubina. Ah, ok. Bueno, nos faltarían entonces las bilirrubinas y la deshidrogenasa láctica para que igual pudiéramos decir a ciencia cierta que es una hemólisis. Pero bueno, en el caso de que sí estuvieran elevados, ¿qué condición haría que los reticulocitos no estuvieran elevados? Que ayer les pregunté igual. ¿Algún síndrome mieloproliferativo? No. Una crisis aplástica, ¿no? Una crisis aplástica, exactamente. ¿Y en qué casos puede haber una crisis aplástica? Solamente eran dos cosas que podían condicionar crisis aplástica. Bueno, las que mencionamos ayer. Sí. Era la deficiencia de... Asociado a parvovirus. Ajá, una infección por parvovirus. ¿Y la otra? Que también tiene que ver con las anemias carenciales. Por Talasemia. ¿Hierro? No, el ácido Deficiencia de fólico. hierro. No, la deficiencia de ácido fólico. Cuando ya las hemólisis son muy crónicas, solo bastan 3 meses para que
si no se suplementan con ácido fólico, puedan hacer una crisis aplástica, porque pues el ácido fólico se empieza a depletar. Bueno, claro, si no le suplementara o no comiera absolutamente nada de ácido fólico, ¿verdad? Pero las reservas del ácido fólico duran muy poco tiempo, entonces si tiene un periodo de hemólisis constante o crónico que dure de 3 a 5 meses, pues si no se suplementa pueden hacer este tipo de crisis aplástica. E incluso esas plaquetas o eso y esa, bueno, la hemoglobina también por la hemólisis puede ser también por deficiencia de ácido fólico. Ok. Y ahí en el frotis de sanguíneo, ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es la policromatofilia? Una alta concentración de linfocitos normales, ¿no, doctora? ¿Una alta concentración de qué? De eritrocitos, pero con una forma que no es la adecuada. No, más bien la policromatofilia se refiere a que hay eritrocitos como de varios colores. Algunos van a ser como más hipercromáticos y otros más hipocromáticos. O sea, la hemoglobina va a estar disminuida. ¿Y la macrocitosis? Pues que están grandes. Exactamente. ¿Y eso de 3X a qué se refiere? Que están muy grandes. O además que muy grande se refiere a que hay muchos macrocitos, o sea, los eritrocitos normales están un poquitito más grandes que un linfocito, entonces es normal que en cualquier frotis de sangre periférica puedas encontrar algún macrocito por ahí perdido, pero el hecho de que haya muchos, o sea, si de pronto hay más de 5 por campo, hasta 5 por campo a lo mejor es lo normal, si de pronto hay 10 por campo ya no es tan normal, ya es una cruz, si hay 20 por campo pues ya está todavía 2 cruces, y si hay más de 30 por campo pues a lo mejor ya es mucho, o sea, ya no es lo normal, ya no es lo esperado. Y en ese caso, ¿cómo creen que debería estar el RDW o el AD de esa biometría hemática? Si les reporta macrocitosis, 3 cruces y esferocitos. Debería de estar alto, ¿no? Porque hay una modificación entre el volumen y el tamaño de los eritrocitos. Exactamente, hay una variación, hay mucha variabilidad en el tamaño de los eritrocitos. Hay unos chiquitos y hay muchos grandes, entonces, y algunos quizás haya ahí normales, ¿no? Pero finalmente va a haber un RW alto. ¿Ok? Y aquí en este caso, en la anemia hemolítica autoinmune, ¿qué tipo de hemólisis es más frecuente? La extravascular. Extravascular. Ok. ¿Y la aptoglobina cómo va a estar? Doctora, esto de extravascular, yo había leído que era por la presencia de eritrocitos con formas diferentes, que en este caso serían los esferocitos, ¿no? O sea, ocurre la hemólisis extravascular porque como los anticuerpos marcan a los eritrocitos, el vaso o todos tus macrófagos se los van a detectar en ese momento y cuando vayan pasando por el vaso, pues se va a ir comiendo como por pedacitos, no se lo va a comer así de un solo jalón. Entonces, una vez que se come un pedacito de la membrana de ese eritrocito, el eritrocito todavía tiene esa capacidad de cerrar esa membrana y por eso se hacen los esferocitos. Entonces, no es propiamente que el vaso detecte el esferocito, o sea, sí, porque en la esferocitosis hereditaria eso ocurre, pero en el caso de la anemia hemolítica autoinmune, ese es el mecanismo. Primero, el eritrocito está marcado por un anticuerpo, el macrófago cuando está en el vaso lo detecta, le da una mordida y el eritrocito se cierra o vuelve a cerrar su membrana y se forman los esferocitos. Y ya en la siguiente vuelta, pues ahora sí lo detecta como un esferocito y dice, vámonos, tú estás defectuoso y adiós. Pero entonces así es como ocurre. Por eso es que generalmente en las anemias hemolíticas adquiridas o autoinmunes también es muy común encontrar esferocitosis y es el diagnóstico diferencial una adquirida, una hemolítica autoinmune contra una congénita. Pero entonces sí es presencia de una hemólisis extravascular. La realidad es que se presentan las dos, porque igual el complemento se empieza a activar y también puede haber hemólisis intravascular, y también dependiendo del tipo de enfermedad, que generalmente estas anemias hemolíticas igual se pueden llevar, se
se pueden estar relacionadas con microangiopatías trombóticas, como en el caso del síndrome urémico hemolítico, y eso igual condiciona hemólisis intravascular, pero sí, mayormente es extravascular. Es que le pregunto porque en uno de los cuestionarios venía un frotis y yo vi que eran como esferocitos y puse que era una hemólisis extravascular, pero se marcó mal. ¿En cuál cuestionario? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente cuál era. O sea, me acuerdo por la imagen del frotis, pero no me acuerdo. Creo que fue el último del que le mandamos screen. Del de hemólisis, precisamente, ¿no? Ajá, creo que fue ese. A ver. Es que aquí, o sea, pero en la imagen, ¿no? Que les puse. Sí. Y lo que les marqué y circulé en rojo y lo puse en la pregunta como tal, los esquistocitos son fragmentos de eritrocitos que ocurren o sea, no es lo mismo un esferocito que un esquistocito. Ajá. Un Ok. esquisto, ¿sí? Sí, ya. Entonces, ya. pero lo dice la pregunta, ¿eh? O sea, hasta lo dice, los esquistocitos son fragmentos de eritrocitos que se encuentran en las anemias hemolíticas microangiopáticas. Entonces, y los esferocitos son otros, o sea, los esferocitos es el redondito. Y sí, precisamente el frotis tiene algunos esferocitos, pero los que yo les marqué y lo que dice la pregunta es esquistocitos, como fragmentos de eritrocitos. Y es que los esquistocitos se van rompiendo, por ejemplo, también se presentan en las hemólisis por válvulas cardíacas, es decir, cada vez que va pasando el eritrocito por ahí y choca con la válvula, se rompe y se quedan en el frotis o aparecen en el frotis como esquistocitos, fragmentos de eritrocitos. Y no es que lo haya mordido el macrófago del vaso y lo haya dejado ahí nada más ahí medio mordido, sino que se rompieron y ya no tuvieron esa capacidad de volver a tomar la forma y hacerse esferocito. ¿Sí? Ok, doctora, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Creo que no, doctora. Bueno, les voy a cambiar les dejé un cuestionario, pero le puse, ay, ¿dónde está? Me puso 3:40. ¿Sí les da tiempo o les cambio la hora? No, doctora, porque ahorita vamos a tener cirugía algunos y estamos Ok. esperando que venga el Ahorita doctor. tengo clase, doctora. Sí, yo igual. De hecho, ya voy tarde. Entonces ahorita se los cambio, ¿vale? No se preocupen. Muchas gracias. Gracias, doctora.